Bendito Padre, te doy gracias por este momento, gracias por las alabanzas, gracias porque podemos cantarte juntos y gracias porque estamos a punto de abrir tu palabra y te ruego que nos ayudes a entenderla, te ruego que nos ayudes a entender las implicaciones de tu sacrificio, Señor, en nuestras vidas prácticas, Señor. En nombre de Jesús, amén. Bueno, pues estamos por entrar a una sección muy importante en la carta de Pablo a los Efesios. Y bueno, ya lo leímos al inicio, pero vamos a leerlo de nuevo. Vamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, vamos a leer a partir del versículo 22. Efesios 5, 22. Efesios 5, 22. Dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se dio a él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los hombres amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Esta es toda una sección que empieza desde el capítulo 5, 22, hasta el capítulo 6, versículo 4. Y si pudiéramos ponerle un nombre a esta sección, ¿cómo la llamaríamos? Enseñanza a la familia, ajá. ¿Qué dijiste tú? Mandamientos a la familia, matrimonios y paternidad. ¿Cómo mantener la familia unida? Yo le llamaría a la familia cristiana. La familia cristiana. Leo. La familia cristiana yo le pondría, porque esta sección se divide en 4 partes. El papel de la esposa, el papel del esposo, el papel de los hijos y el papel de los padres. Y creo que esta sección es muy importante porque establece los lineamientos para que la familia llegue a vivir como Dios planeó originalmente. Ahora, quiero anticiparles que este modelo de familia es imposible para los que no son cristianos. Imposible. Con cristiano no me refiero a los que vienen a la iglesia cristiana, ¿verdad? Con cristiano me refiero a la gente que ha creído en el Evangelio y que Dios ha venido a vivir ahí en él. ¿Por qué comento que este modelo de familia es imposible para los que no son cristianos? Dice Romanos 8:7 que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni siquiera puede hacerlo. Como lo vimos en la mañana, esto se refiere a los de la carne, son las personas que no han creído en Cristo ni en su evangelio, ¿no? Y por lo tanto no tienen el Espíritu de Dios en ellos. Dice que estas personas son enemigas de Dios porque no se sujetan a la ley de Dios y no pueden, no tienen la capacidad. Entonces, simplemente lo que está escrito aquí en Efesios
es un imposible para esas personas. Así que, en primer lugar, para que un matrimonio y una familia pueda llegar a ser lo que está descrito en Efesios, o sea, lo que Dios tiene planeado originalmente, en primera se necesita que sean cristianos. Y en segundo lugar, que estén dominados por la obediencia a Dios. Si recuerdan, lo vimos la semana pasada. El que la esposa se pueda sujetar a su marido, como a Cristo, a ese nivel. Y que el marido pueda amar a su esposa del nivel que Cristo amó a la iglesia, es el resultado de algo. Que el hijo pueda honrar a sus padres de corazón y que sus padres puedan tener un compromiso serio con la crianza piadosa de sus hijos, es el resultado de algo. ¿Sí se acuerdan de qué? Lo vimos la semana pasada, de la llenura del Espíritu Santo. Que sigo creyendo que hay un poco de confusión, ser llenos del Espíritu Santo. Básicamente es dejarse controlar consciente y voluntariamente por el Espíritu Santo, a través de la saturación de la palabra de Dios. O sea, leemos mucho, meditamos en su palabra. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo quiere Dios que viva? Así, como Dios quiere que viva, así estoy viviendo, y estoy viviendo poco a poco. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Entonces, la familia cristiana es el resultado de eso. ¿Ok? Y veremos cada uno de los roles, el de la esposa, el del esposo, el de los padres, de los hijos. Y creo que vamos a tomar un domingo por cada uno para meternos de lleno. Pero antes de eso quiero que tomemos este domingo para entender de dónde viene primeramente el matrimonio, ¿no? Creo que es la base de las cosas. De dónde viene y hacia dónde va. Dirían por ahí, alguien que no conoce su historia, ¿cómo dice? Está condenado a repetirla y tiende al fracaso. Tiende al fracaso. Entonces, vamos a tomarnos este domingo para esto. Créanme que entender esto nos va a ayudar, como no saben, para poder vivir la familia, el plan que Dios planeó para la familia originalmente. Entender esa posición donde está la familia cristiana y el matrimonio cristiano. Bueno, ¿dónde comenzó el matrimonio? Sí, en Génesis. Bien, arqueológicamente, o sea, la gente, los arqueólogos, ¿qué es lo que buscan? Arqueólogos, evidencias las más antiguas para entender ¿qué? ¿Qué es lo que los arqueólogos quieren entender? ¿De dónde salió el ser humano? ¿De dónde? Ajá. Ese es el principal propósito. Y cómo ha ido evolucionando en sus pensamientos y todo eso. Los arqueólogos no saben de dónde salió el matrimonio. Porque las evidencias son tan antiguas que la conclusión a lo que llegan es que el matrimonio empezó con la sociedad humana. ¿Sí? O sea, están como, apareció el humano, ellos no, o sea, los que no son cristianos no entienden bien de dónde apareció, pero dicen que cuando apareció, ya hay matrimonio, ¿no? Gracias a Dios nosotros sí sabemos el origen. Lo sabemos porque Dios quiere que lo conozcamos. Así que vamos a Génesis, por favor. Génesis 2, versículo 7. Vamos a leer 7 al 15. Génesis 2. Génesis capítulo 2.
Versículo. Dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ese versículo nos muestra el momento preciso en el que Dios creó la humanidad. Si se fijan, solamente creó al hombre, no a la mujer. ¿Y qué hizo? Lo puso a trabajar. Dice el versículo 8. Y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente en Edén y puso ahí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Leemos esto y está esto aquí porque esta cuestión de los dos árboles es extremadamente importante incluso para el matrimonio. Si se fijan, bueno, como un dato curioso, el trabajo no es consecuencia de la maldición. El trabajo es algo que Dios había planeado. Que el hombre trabajara es algo que Dios había planeado. Sin problema, ¿no? Y entonces, en los siguientes versículos, el autor, que es Moisés, va a comentar la ubicación geográfica del huerto del Edén. O sea, el huerto del Edén no es una metáfora, sí existió, y estaba ubicado en un punto aquí en la tierra, ¿no? Entonces, pero lo vamos a saltar. Vamos a saltarnos al versículo 15. Dice, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. El hombre todavía está solo. Y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Ahí está el hombre solo, Dios lo puso a trabajar y Dios le dio el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es? No comas de ese árbol, no comas. Ahora, en el versículo 18 Dios hace una observación muy importante. ¿Qué dice? No es bueno que el hombre esté solo. Ahora, hasta esta observación, si vemos todo el contexto de la creación, esta observación es realmente importante. ¿Por qué? Porque en cada día de la creación se repite esta frase, al finalizar cada día. Y vio Dios que era bueno. O sea, cuando hizo la luz, cuando separó la tierra del mar, cuando produjo la vegetación y todo lo que había hecho, cada día que terminaba decía, y vio Dios que era bueno. Entonces llega este suceso en el que algo no es bueno, choca, ¿no? Choca con todo lo que Dios había hecho, que es bueno. Esta observación de que el hombre esté solo, dice Dios, no es bueno, eso no es bueno. ¿Qué va a hacer Dios? Versículo 18. Le haré una ayuda idónea. Ahora, ¿qué es idónea? Esta palabra creo que solamente la usamos los cristianos, no idónea. Idónea. Ajá, complementación. Algo que es adecuado a ella, a él. Adecuado. ¿Sí? Pero antes, y él lo va a hacer, pero antes, Dios quiere que Adán también se dé cuenta de su necesidad. Así que Dios trae todos los animales que había creado para que les pusieran nombre a Adán. Dice el versículo 19, y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre.
el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo. Pero Adán no se encontró una ayuda que fuera, ahí está la palabra, adecuada para él. Entonces, Adán lo notó. Todo lo que Dios había creado hasta el momento, no había nada en lo absoluto que lo complementara de manera ideal. Así que Dios crea a la mujer a partir del hombre. Génesis 2:21 dice: entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer. Hasta ahí. Dios crea entonces a la mujer a partir del hombre. Esto tiene implicaciones tremendas, tremendas. Porque nos podemos preguntar, ¿por qué Dios hizo eso? ¿Y por qué Dios no formó también del barro a una mujer? Y también le sopló aliento de vida a esa mujer. ¿Por qué? ¿Por qué Dios decidió actuar así? Acuérdense que Dios no hace nada improvisado. Eso era un plan. ¿Ok? Esa es una parte. Una parte. Para que el hombre sea la cabeza principal de la familia. Ok, muy bien. Ok, eso coincide con lo que dijo Eliud, exactamente. Aquí están las dos partes. Las dos partes son verdad. Fíjense bien. La primera parte es por algo que estábamos viendo la semana pasada también, creo, que es por autoridad y sumisión. Vamos a 1 Corintios 11. 1 Corintios 11, versículo 3. ¿1 Corintios 11, versículo 3? ¿Qué dice? Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de toda mujer. Dios es cabeza de Cristo. Ok. ¿Qué significa que alguien sea cabeza de alguien? Bueno, implica responsabilidad, pero implica autoridad. La autoridad implica responsabilidad, pero yo pondría primero la palabra autoridad. ¿Qué significa que alguien sea la autoridad de alguien? Lo vimos la semana pasada, no necesariamente que manda, sino el que está a cargo de, ¿sí? Que también implica el mando y, como dice Pati, la responsabilidad, ¿sí? También lo veíamos la semana pasada, la palabra sumisión realmente no tiene un término, no tiene una connotación negativa. El pecado ha puesto en esa palabra una connotación negativa. Pero si se fijan aquí, el varón está sometido. ¿A quién está sometido el varón? A Cristo. Y si se fijan, también Cristo está sometido a alguien, ¿no? Entonces no puede ser negativo. Solamente es un orden, ¿no? Un orden que Dios planeó, entonces es bueno. Lo que nos está diciendo aquí es que todos estamos sometidos. Cristo a Dios, el hombre a Cristo y la mujer al hombre. Pero ¿por qué la mujer está sometida al hombre? ¿Por qué no somos igual en la autoridad? Lo sigue diciendo el versículo 8. Dice, porque el hombre no procede de la mujer, sino que la mujer procede del hombre. En verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Wow, eso es una bomba ahorita, ¿sí o no? Ni lo digan ahorita. ¿No?
De hecho, aquí dice que no. Eso es interesante. Es interesante. La mujer, dice, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. No es que, bueno, en cierto sentido, no lo diría así, yo lo entiendo, pero no lo diría así. Lo diría que el hombre, no era bueno que el hombre estuviera solo. No era bueno. Entonces Dios hace algo. Ahora, quiero hacer notar algo aquí. Esto de que la mujer se subordine y se sujete a su marido es el plan original. ¿Verdad que sí? No hemos llegado a Génesis 3 donde el pecado entró. No hemos llegado ahí. Este es el plan original. Y como lo vamos a ver, Dios hizo todo bueno. ¿Ok? Ese es el plan original y es bueno. Es bueno. Repito, si en algún momento vemos algo negativo ahí, es por causa de nuestro pecado y de cómo el pecado ha corrompido este término de sumisión. Bien. Es el plan original, entonces, la sumisión de la esposa. Es el plan original. Pero no solo eso. El plan original, en segundo aspecto, como también lo dijeron, es el amor del esposo hacia su esposa. Ese es el plan original. Bien, regresamos a Génesis, por favor. Génesis 2. Génesis 2, 22. Dice, de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó a una mujer. Y esta es una ilustración muy padre. Y Dios la trajo al hombre. Y el hombre dijo, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ahora piensen en esto. Después de observar minuciosamente, en la secuencia de Génesis, hay una secuencia muy, muy marcada, ¿no? Primero Dios crea al hombre, Dios después lo pone a trabajar en el huerto, después Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, y después de que Dios dice eso, Dios trae a todos los animales que había creado. Es una secuencia pensada, ¿sí? Y después de que Adán vio minuciosamente todos los animales y no había encontrado algo que lo complementara, sí, que fuera como él exactamente, Adán se dio cuenta y dijo, no hay nada. Y digo, no podemos meternos en qué sentía, simplemente está el hecho de, pues no hay nada, porque dice, él no encontró nada parecido a él. Entonces, va Eva, imagínense esto, está ya despertando y Eva va caminando de la mano de Dios hacia Adán. Es lo que dice, ¿no? Es lo que dice. Dios la trajo a Adán. Ahora sí, es que sí. Imagínense con una lucecita atrás, así, el sol saliendo, ¿no? No sé, eso sí. Pero sí es lo que dice, Dios la trae a Adán. ¿Y cuál es la reacción de Adán? No. Adán creó el primer poema de amor. Este es un poema. Esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ese es un poema. Estaba absorto en esa nueva creación. Y o sea, diría, wow, esto es mío. Esto es mío, porque dice, este es hueso de mis huesos, carne de mi carne, esto es mío, esto me pertenece. Y sí, es tan de él que ¿cómo la llama?
Varona. Ahora, jamás se le vuelve a llamar varona, ¿verdad? ¿Por qué aquí se le llama varona? Porque los traductores tuvieron que hacer eso para darle el sentido de lo que el original quería decir. La palabra para hombre en hebreo es ish. La palabra para mujer, isha. Así, así. Es como, es tan mío que la voy a nombrar como yo. ¿Sí? Puso el nombre a todos los animales y puso, cada nombre dice que es el nombre que tienen hasta hoy. Me imagino que en el idioma original, ¿no? Pero cuando vio a ella dijo, no le voy a poner otro nombre. Le voy a poner mi nombre. Es mía, mía. La mujer es de tanto valor para él que la nombra como él. Entonces, es el plan original. Ese es el plan original. En la relación matrimonial, la mujer se sujeta a su esposo y el esposo ama a su mujer como a él mismo. ¿Qué más? Génesis 2:24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, que el hombre y su mujer se separan de sus respectivas familias para hacer la suya propia. Eso en primer lugar. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que el hombre y su mujer se separan de sus respectivas familias. ¿Independencia de qué? Cuando estamos bajo su autoridad, somos dependientes de qué? ¿De qué? De las reglas de la casa. ¿De su autoridad? ¿De qué más? De su sustento. De su sustento, de su protección, incluso emocionalmente. Todo está ahí. Cuando el hombre y su mujer se casan, cortan todo eso. Cortan su autoridad. Ya los papás ya no mandan, ¿verdad que no? Pueden aconsejar, pero ya no tienen autoridad. En cuanto a la economía, cortan. Ya no le están pidiendo a los papás, ¿verdad que no? En cuanto a, ¿qué más dijimos? Emocional, cortan. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que es independiente en todo. En lo emocional. Que quieres más a tu mujer que a tus padres. ¿Sí? Sí. Y ya no dependes emocionalmente de ellos para que te consuelen, sino ¿a dónde llevas tu consuelo? ¿A dónde llevas tu felicidad? Que todo ya se cortó. No quiere decir que no podamos contarle algo y pedirle consejos, pero hay algo hay algo en lo cual dependo ya, que no son ustedes, mi familia. Es en primer lugar. En segundo lugar, dice, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto se refiere más que nada a la intimidad sexual. Es parte del plan original. Esta unión sexual entre su mujer, la mujer y su marido. El disfrute de esa intimidad es plan original. ¿Ok? Con esto descartamos la rara idea, y que no sé de dónde salió, de que la sexualidad fue lo que quiere decir, o una metáfora del fruto prohibido. ¿Ok? Descartamos completamente eso. La unión sexual se planeó en el origen del plan matrimonial. Así. Sí. Sí. Totalmente. Era eso también. Excelente. Muy bien.
Entonces, el plan original para el matrimonio es este. La mujer se somete a su esposo, el esposo ama a su mujer, cortan lazos de autoridad y dependencia con sus respectivas familias y se unen como un solo ser entre esposos en la intimidad sexual, tomando también esta área en cuanto ya somos uno solo, lo que te afecta a mí, lo que te afecta a ti, me afecta a mí también. Bien, Génesis, como ya lo comenté, en Génesis 1, en todo lo que Dios había creado, Dios mismo ve todo y dice, esto es bueno. Pero cuando crea el matrimonio y Él dice, esto es en gran manera bueno, en gran manera bueno. O sea, es extremadamente bueno. Eso está en Génesis 1:31. Es extremadamente bueno. Y dices, ay, ¿a poco es así el matrimonio? Así de bueno es, originalmente. Pero algo ocurrió en el capítulo 3, ¿verdad que sí? ¿Qué ocurrió en el capítulo 3 de Génesis? Comieron del fruto prohibido. ¿Qué es el fruto prohibido, por cierto? Un fruto prohibido, un fruto que Dios dijo, no comas de él. No, o sea, realmente el fruto prohibido no es una metáfora, es algo literal, ¿sí? El fruto prohibido fue literalmente un árbol que Dios plantó en medio del huerto y Dios le dijo, no comas de él, no comas. Literalmente sí era un fruto. Bien. No, no creo. Pienso, ¿verdad? Me puse a pensar, si decían, ¿por qué decían que la manzana? Y si ahí no dice, nomás dice fruto. Ah, sí. Pues bueno, fue para... Sí, digo, puede ser. Realmente, no importa. Bueno, ¿qué sucedió en Génesis 3? El pecado sucedió. La serpiente, usada por el diablo, tienta a la mujer para que tome del árbol que Dios dijo no comas. Después le da a su marido y entonces ya no hay vuelta atrás. Todo en ellos se distorsionó. Todo, incluyendo el matrimonio. ¿Era una prueba de Dios? Sí, claro, sí. Todo en ellos se distorsionó y el matrimonio también. La relación que debería ser la más plena y feliz llega a ser en ocasiones tan infeliz. Una de las maldiciones de Dios hacia las consecuencias del pecado, de hecho, es hacia el matrimonio. ¿Estamos en Génesis todavía? Vamos al capítulo 3, versículo 16. Génesis 3:16, a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz a tus hijos. Pero esto es a lo que me quiero enfocar. Con todo, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Básicamente, esa partecita va contra el matrimonio. Básicamente quiere decir esto. Tú desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Si se fijaron, ya no hay sujeción voluntaria, sino que él quiere controlar. Y tampoco hay amor, porque la va a querer agarrar del cuello para decirle, haz esto así. Una lucha de poderes. Podríamos decir machismo contra feminismo. Lucha por quién controla a quién. ¿Desde cuándo? No es nuevo.
Toda la historia de la humanidad es ejemplo de esta distorsión hasta nuestros días. ¿No les suena familiar? Así es. El marido dominando y la mujer sometida a la fuerza. O mujeres empoderándose, sobajando al hombre. Y todos los grados grises de niveles que hay, da igual, todo es así. ¿Dónde quedó el matrimonio ideal? Aquel matrimonio pleno, feliz, satisfactorio, donde la mujer se sujetaba voluntaria, felizmente, confiadamente, y su esposo amaba a su esposa bien, como se ama a sí mismo. ¿Dónde quedó eso? Es difícil de encontrar algo así. Realmente, la gente puede aparentar muchas cosas, pero en la intimidad de la casa, del cuarto, es otra cosa. Creo que no necesito dar versículos. Toda la Biblia habla de esto, ¿no? Y no toda la Biblia, sino muchas de las historias que conocemos habla de esto. ¿Quieren saber por qué los matrimonios no son lo que deberían ser? No es cultural, no es cultural. No es porque la cultura va hacia el feminismo ni hacia el machismo, no es cultural. Una de las cosas que dice la gente es que antes eran muy machistas. No, va más atrás del machismo. Y ahorita hay mucho feminismo, va mucho más atrás del feminismo. Esta maldición no cambia ni con la cultura, porque eso es en todo el mundo, ¿sí o no? Tampoco cambia con la época. Ha habido algunas épocas mejores que otras, pero no quiere decir que lo hagan bien, ¿sí? O perfectamente bien. La razón es el pecado y la distorsión que el pecado hizo en el matrimonio. Bien, entonces estamos en un parece muy oscuro todo esto, ¿no? Así como que hoy entonces no hay esperanza o qué onda. Y la verdad es que sí hay esperanza, porque en el mismo Génesis, estamos en Génesis todavía, capítulo 3, versículo 15, nos da la primera luz del Evangelio de Cristo. ¿Qué dice Génesis 3:15? Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Uh-huh. O el calcañar, talón, por ahí. Bien. Los teólogos hablan de este versículo como protoevangelio. O sea, el evangelio antes de nada. Es el primero. Y lo que está hablando es que llegaría un Salvador, nacido de la mujer, o sea, de la descendencia de Eva, que pisaría a Satanás, ¿no? En la cabeza, o sea, en todo su gobierno y toda su autoridad. En palabras de Juan, esto diría: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Pero el Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Está bueno eso, ¿no? Esto tiene conexiones directas a Génesis 3:15. El Hijo de Dios, Cristo, ¿para qué vino? Para deshacer las obras del diablo. ¿Qué fue lo primero que hizo el diablo aquí? Introducir el pecado. Y distorsionó el matrimonio, distorsionó todo. El pecado distorsionó todo, entre ellos el matrimonio. Entonces, ¿qué va a hacer Jesús? A restaurar todo, incluyendo el matrimonio. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces podemos resumir en cierta forma que lo que vino a hacer Jesucristo al morir en la cruz fue restaurar todo al plano original, antes del Satanás y el pecado, incluyendo el matrimonio. Ahora, ¿qué quiere decir que Jesús restaura la relación matrimonial? ¿Qué quiere decir eso? A ver,
Es una pregunta para ustedes. Si Cristo vino a restaurar todo, incluyendo, o sea, todo lo que Satanás había malogrado, incluyendo la relación matrimonial, ¿qué quiere decir que Jesús vino a restaurar la relación matrimonial? Pues arreglar lo que el pecado había, o sea, hacer otra vez lo que el pecado había hecho, ¿no? Y igual como Dios lo creó. Regresarlo, al plan original. Regresar el matrimonio al plan original. Ok. Significa que la maldición del pecado sobre el matrimonio se quebró. Pero solo en aquellos sobre los cuales la maldición del pecado se quebró. No en todos lados, ¿verdad? Entonces, en ellos, en los que la maldición del pecado se quebró, ¿quiénes son ellos? Los que creemos en Cristo, ¿no? En nosotros la maldición el pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros. Es una realidad tremenda. El pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros, ya no nos manda. Nos tienta, pero ya no tenemos que obedecerlo. Sobre ellos el matrimonio puede volver a su plan original. ¿Se acuerdan cuál fue el plan original? ¿Quién me lo puede decir? El plan original del matrimonio. Que la mujer se someta a su marido y que el marido ame a su mujer. ¿Y qué más? Que sean una sola carne. Que se separen de sus familias respectivas y que se unan en una sola carne, que sean uno solo, ¿no? Ese plan original. Con esto en mente, quiero que regresemos a Efesios, capítulo 5, versículo 22. Efesios 5, 22. Dice, sométanse unos a... 22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador de su cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Notan la conexión tan fuerte que hay entre esto que leímos y Génesis 3 y Génesis 2? Ahí está. Ese es el plan original, ¿sí o no? Sí. Esto que estamos viendo en Efesios es el plan original. La mujer se sujeta a Cristo, la mujer se sujeta a su esposo. ¿Qué tanto? Pues en su totalidad, como a Cristo, ¿no? Y incluso en forma. ¿Cómo se sujeta una persona a Cristo? Pues gozosamente, ¿no? Voluntariamente, conscientemente. Y es como se sujetaba Eva a Adán. Pero no solo eso, sino que el esposo la amaba tanto. Y todo esto que habla del cuerpo y de que se ama a sí mismo, a su cuerpo se ama y todo eso, hace una referencia a Génesis 2, donde dice, es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Claro que la voy a amar, porque es mía, ¿no? Y por último dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ahí está otra vez el plan original y los dos serán una sola carne. Allí está el matrimonio restaurado a su plan original en el Nuevo Testamento, o sea, ya está disponible.
La pregunta es, ¿crees que tu matrimonio puede llegar a hacer eso? Sí. Totalmente, si eres cristiano, totalmente. Totalmente, totalmente. Tu matrimonio puede llegar a ser la relación plena y extremadamente satisfactoria que fue planeada. De hecho, Pedro llama a esta relación la gracia de la vida. Bien, vamos a 1 de Pedro. 1 de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7 dice: ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes. ¿De qué? De la gracia de la vida. La gracia, o sea, ¿qué quiere decir eso? Si hay algo bueno en esta vida, no son los viajes, ¿sí? Si hay algo bueno en esta vida, no son los partidos de fútbol. Si hay algo bueno en esta vida, ¿qué me pueden decir? No es el dinero, ni el trabajo, ni estudiar, ni lo que quieran poner. Si hay algo bueno en esta vida, es el matrimonio. Es lo que dijo Dios, ¿no? Cuando se refiere al matrimonio, voltea a ver el matrimonio y dice, esto es en gran manera bueno, extremadamente bueno. Más bueno que la creación del sol, la luna y las estrellas. Más bueno que la separación entre la luz y las tinieblas. Más bueno que la creación de todos los seres vivientes de todo el mundo. Más bueno es el matrimonio. Más bueno. Entonces, ahí está disponible. Está disponible. Pero a veces uno como cristiano puede no tenerlo, ¿verdad? ¿Por qué? No necesariamente, porque acuérdense que esto es un resultado de algo. Venimos de un mandamiento. Todo lo que venimos aquí no es un mandamiento. Ustedes van a leer en Efesios, la mujer sométase a su marido. En el original ni siquiera está la palabra someter. La palabra viene del versículo 21. Dice someteos los someteos, pero ni siquiera dice someteos, dice sometiéndose la mujer a su marido. Así es la construcción del griego. Entonces, ¿cuál es el mandamiento más cercano a todo lo que vimos aquí? ¿Sí se acuerdan? Vamos a Efesios, ya para quitarles esa duda. Efesios 5. Efesios 5, 22. Dice, las casadas, el original diría a sus maridos o a sus propios maridos, como al Señor. Pero diría, ¿pero qué? ¿Las casadas qué? La palabra viene del 21. La palabra dice, en sus Biblias dice sométanse o someteos, pero no dice eso. Dice sometiéndose. No es un mandamiento, es un resultado. Una consecuencia de... ¿La consecuencia de qué? ¿Cuál es el mandamiento más cercano hacia arriba? No, hacia arriba. No, dice, el versículo 20 dice, dando siempre gracias. Otra vez, no es un mandamiento, es un resultado de... Versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor, son resultados. Pero el versículo 18 dice, no se embriaguen con vino, sean llenos. Ese es el mandamiento más cercano. Ese es el mandamiento y todo lo demás es un resultado. ¿Quieren un matrimonio así? ¿Qué deberían hacer? ¿Qué deberíamos hacer? Llenarnos del Espíritu. Pero en términos bien prácticos, ¿qué significa eso? Saturarnos de la palabra de Dios. Saturarnos. A los varones, ¿sí vieron el mensaje en el grupo de varones?
Ustedes tienen grupo de mujeres, ¿eh? Ah, pues bueno, está bien. No nos dejamos los varones, ¿eh? Bueno, les envié un video de cómo meditar en la palabra. Solo quiero ser enfático en esto. Leer la palabra no es meditar en la palabra. Leer la palabra no sirve de nada si no meditas en ella. Cuando habla de llenarse de la palabra de Cristo, no habla de leer mucho la palabra. Habla de meditar, reflexionar, sacar las verdades de la palabra de Dios. Ese es el primer paso, es la saturación de la palabra de Dios en ti, en tu mente y en tu corazón. El segundo paso, la obediencia a esa palabra. Eso significa llenarse del Espíritu. Eso significa dejarse controlar. Y eso va a dar como resultado todo lo que hemos visto hoy. Un matrimonio como Dios planeó originalmente. Sin eso, olvídense, jamás podrán. Jamás se podrá por más que lo intenten. Eso es fundamental, hermanos. Fundamental. ¿Quién quiere un matrimonio así? Como el plan original. A ver, levanta la mano. ¿Tú, Dante, no quieres un matrimonio así? Ah, sí. Diego, ahorita estás chiquito, pero... Ah, sí. ¿Qué tienen que hacer? Saturarse a la palabra. No leer. Eso, obviamente tienes que leer para saturarte. Obviamente. Pero la lectura no sirve de nada si la dejas sola. ¿Ok? Bien, vamos a orar. Bendito Padre, gracias por este momento, gracias por este pasaje, gracias por estas verdades. Gracias porque el matrimonio cristiano puede ser tan bueno como el original. Gracias porque la mujer puede someterse, subordinarse y sujetarse a su esposo confiada, feliz y voluntariamente, sin temor de que el esposo sea pecador. Y gracias porque el esposo puede amar a su esposa más que a nada, Señor, como a sí mismo. Y puede morir incluso por ella, puede morir a sus gustos, a su comodidad, incluso a sus necesidades por amor a ella, Señor. Gracias porque ese modelo de matrimonio está de nuevo disponible solo por Cristo, solo por lo que hizo Cristo en la cruz. Gracias, Cristo, por haber muerto para eso, Señor, entre tantas cosas. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a lograr saturarnos y entender qué significa estar llenos del Espíritu, Señor. Ayúdanos porque somos tan débiles en entendimiento, Señor. Ayúdanos, tiene que venir de ti, Señor. En nombre de Jesús, amén.